Buenos días y bienvenidos al segundo streaming de la exposición Balenciaga y la pintura española. Good morning and welcome to the second streaming of the exhibition Balenciaga and Spanish Painting. Un streaming que funciona casi como un spoiler de la exposición. Una exposición que convierte al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en el epicentro de uno de los diálogos más bellos de la historia del arte. El diálogo entre la pintura y la moda. Acompañadme. Una exposición que, como veis, hemos teñido de negro. El negro es un color fetiche en la historia de la moda española y un color fetiche para Cristóbal Balenciaga. Un negro para ver unas obras de arte flotando en el espacio. Unas obras de arte que se ven como se vieron en el momento en el que fueron creadas, con esta oscuridad. Y un negro para realzar los colores y la belleza de los tejidos del gran maestro de Guetaria. 60 cuadros para hablar de que la moda ha estado siempre presente en la historia del arte. Vamos a ver cuadros donde la belleza de los tejidos, donde el lujo de los ornamentos de las retratadas nos hablan de moda, porque la moda ha estado siempre en los museos. Y 100 vestidos de Balenciaga que nos van a demostrar claramente que fue el más grande, el más inspirador, el más influyente y admirado creador de moda de toda la historia. Y hablo de historia con mayúsculas, porque no ha habido ningún otro que haya hecho unas aportaciones tan importantes, vanguardistas y rupturistas a los armarios de todos nosotros. Por lo tanto, vamos a conocer un poco más de la exposición y vamos a conocer cómo estos artistas estaban en el imaginario creativo de Cristóbal Balenciaga. Todo esto empezó cuando él tenía solamente 5 o 6 años y conoció las grandes obras del Greco, de Goya, de Velázquez, de Pantoja de la Cruz, en la casa del marqués de Casatorres, en su Guetaria natal. Allí descubrió la belleza de la paleta cromática del Greco, una paleta cromática que él lleva a sus vestidos, creando los verdes cenizas, los rosas fucsias más vibrantes que había en el París de entonces, creando unos azules cobalto que toda parisina, cuando abrió su mesón en el número 10 de la Avenue Georges V, quería vestir. Del Greco tomó su paleta cromática, pero una paleta cromática que para él era importante que estuviese siempre en diálogo con lo que fue su color fetiche, el negro. Quizás porque desde que tenía 11 años y perdió a su padre, vio a su madre y a su hermana siempre vestir de negro. Quizás porque como color de luto le dedicó colecciones cada vez que perdía a una persona verdaderamente querida de su vida. Así lo hizo con su madre y así lo hizo con su socio y amigo Blatze de Atambil. El negro fue un color fetiche para Balenciaga, pero antes que para él, lo fue para Felipe II. Fue Felipe II el que, cuando se descubre el palo de Campeche en México y se trae para teñir las telas, se consigue con este tinte natural un negro tan profundo, tan bello, que hasta en Harper's Bazaar, cuando presentó su colección de 1937, decían que el negro de Balenciaga era tan profundo que cualquier otro negro a su lado parecía gris. Por lo tanto, estas maravillosas creaciones de Cristóbal Balenciaga van a acompañar una serie de retratos de corte en los cuales vamos a descubrir a Felipe II. Porque él fue el primero que exportó moda española. Porque cuando tiñó de negro la corte española, tiñó de negro todas las cortes europeas. Y exportamos el negro como color. Y lo hizo porque para él representaba elegancia, austeridad y un color que le ayudaba a mantener viva su religiosidad, valores también presentes en la propia personalidad
de Cristóbal Valenciaga. Por lo tanto, vamos a descubrir una serie de cuadros que han viajado de todas las partes de la geografía española, de las mejores pinacotecas, de las mejores colecciones privadas para acompañar sus vestidos. Han hecho unos viajes tremendamente delicados, perfectamente protegidos. Y todo esto ha sido gracias a que en este museo hay un departamento muchas veces desconocido en todas las exposiciones, el departamento de registro, ese que consigue que las obras de arte puedan ser embaladas, puedan viajar y puedan llegar aquí sin ningún problema para que nosotros las disfrutemos plenamente. Y para conocer un poco más este departamento, quiero que me acompañéis a conocer a la regista de esta exposición, a Beatriz. Buenas tardes, Beatriz. Gracias por recibirnos aquí en el Departamento de Desembalaje y Registro. Gracias a ti, les he contado a la gente en el streaming la importancia que tiene vuestra función y vuestro cometido en montar una exposición. ¿Nos puedes hablar un poco más de ello? Sí, el departamento de registro es lo más parecido a un departamento de logística en una empresa normal. Nos ocupamos de el transporte de las obras una vez están aprobadas, pero no solo el transporte, también el seguro, los contratos, todas las condiciones que exigen los prestadores para que se garantice que las piezas viajen de la manera perfecta para su conservación. ¿Hay alguna cláusula de confidencialidad en estos desplazamientos, en estas peticiones? Sí, nosotros, precisamente nuestro trabajo es desconocido porque nos regimos por la confidencialidad. Entonces, toda nuestra documentación y las cosas que hacemos no trascienden a otras áreas, salvo las estrictamente necesarias por mantener esa confidencialidad y los datos de los prestadores. ¿Y esta exposición qué ha tenido de particular para vosotros? Pues tiene una complejidad especial porque sobre las obras habituales de una exposición de pintura hay que añadirle las piezas maravillosas que hemos traído de Valenciaga, que es casi un centenar de piezas de indumentaria, pero la complejidad ha merecido la pena. Una vez que las podemos ver arriba en la exposición, estamos muy contentos. ¿Y los prestadores han sido generosos, han sido fáciles en una exposición tan compleja como es esta? Pues sí, hay que decirlo primero que gracias a la generosidad de todos los prestadores que han aceptado todas nuestras propuestas, que eran muy apretadas porque teníamos muy pocos días para todo este montaje, y aprovecho para dar las gracias a todos que lo hemos podido conseguir en un periodo muy corto de tiempo y ha salido todo como un reloj. Yo tengo que agradecer enormemente también al resto de los departamentos de este Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, porque gracias a ellos, a los departamentos de restauración, a todos los departamentos de montaje, a toda la gente que ha trabajado en los diferentes departamentos, ha sido posible algo casi que parecía un poco de récord, que era que colgáramos 56 cuadros, obras maestras de la pintura española y casi 100 piezas del gran maestro de Guetaria, de Cristóbal Valenciaga, en tan poco tiempo. Beatriz, de verdad, yo que soy consciente de vuestro trabajo, os lo quiero agradecer porque yo creo que nunca se ha hecho un trabajo tan sumamente sofisticado a la hora de enganchar estas piezas, porque muchas de ellas vienen de fuera de España. Sí, hemos tenido prestadores de toda la geografía nacional, prestadores del extranjero, de Francia, de Estados Unidos, de Nueva York, de todas partes. Sí, todo ha funcionado, pero como tú bien has dicho, gracias al gran equipo que tenemos en el museo y todos los que han colaborado de manera externa como los prestadores. Pues muchas gracias. Me voy a encontrar ahora con Guillermo Solana, director artístico del museo, para recorrer un poco más de la exposición. Gracias por contarnos un poco esa labor tan oculta, pero tan esencial a la hora de montar una exposición, que es el trabajo de los Register. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eloy.
Como hemos visto con Beatriz, son 400 años de la historia del arte representado en 60 vestidos que hasta ahora nos hablaban de pintura, pero que con esta exposición nos van a hablar también de moda. Y si no, que se lo pregunten a Isabel de Borbón. Una pieza que podemos hablar de ella como una gran influencer de lo que es la moda y el estilo. Su manera de vestir, su estética, esa falda, esa manera de utilizar las joyas a la hora de crear todo un look. Esto es lo que queremos contar con esta exposición, que la moda ha estado siempre muy presente en la historia de la pintura y muy presente en los museos. Y para ello, para hablar de todo ello, tenemos el honor de contar con la presencia de Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Te queríamos preguntar, ¿qué representa la moda y el arte para el Museo Thyssen-Bornemisza? Bueno, tú sabes perfectamente, porque has trabajado con nosotros en todos estos proyectos, que nosotros no somos un museo de textiles, entonces somos un museo de pintura. Entonces, nos hemos inventado este diálogo contigo entre pintura y moda, que empezamos con Givenchy, con tu exposición Givenchy, que hemos hecho con Sonia Delaunay, que hemos hecho con Sorolla y la moda, y ahora yo creo que alcanza como una culminación con esto. Tú sabes que era Balenciaga el deseado, era lo que llevamos mucho tiempo queriendo hacer aquí. Entonces, para mí, lo importante era que las pinturas no fueran solamente un decorado, que no fueran un fondo sobre el cual se ponían los vestidos, que las eligiéramos y que consiguiéramos préstamos de primera. Y yo creo que hemos tenido mucha suerte. Tenemos 13 préstamos del Museo del Prado, como sabes, tenemos 6 obras de la colección del Duque de Alba, tenemos obras de Abelló, de Alicia Koplovich. Las mejores colecciones españolas de pintura española, con los mejores artistas, están representadas aquí. Y de esa manera hay como una igualdad entre la pintura y los vestidos. La enorme calidad de los vestidos que tenemos del Museo de Guetaria, el Museo del Traje, etcétera, y la pintura está a la altura de eso. Y a mí me gusta muchísimo que la experiencia escénica de una exposición como esta es mucho más rica que simplemente una exposición de cuadros pegados a la pared, que es una cosa como más plana, ¿no? Aquí se entablan esos ecos, esos reflejos, y parece a veces que los cuadros cobran vida. Se bajan las figuras de los cuadros y a su vez que los vestidos se suben a la pintura. Es un diálogo en el tiempo también, claro, porque es entre la modernidad, que a veces es muy sensible, muy estimulante, de las creaciones de Balenciaga, y creaciones muy remotas en el tiempo, en la que ves ese juego que tú has querido hacer entre tradición y modernidad. Yo creo que está presente en cada rincón de la exposición. ¿Y tú crees que la gente va a poder ver estos cuadros de una manera diferente? Es decir, muchos los hemos visto en los libros, los hemos visto en nuestras visitas a las pinacotecas como este propio museo o el Prado, que nos va a hacer fijarnos en el cuadro de una manera diferente. Absolutamente. Yo creo que los cuadros, el significado de los cuadros no está en su origen, está en lo que llegan a ser, en a quién influyen, en los nuevos públicos que crean. Eso es todo lo que se habla de la importancia de la recepción de las obras de arte. Con esto se crea una nueva recepción, un nuevo ámbito, un nuevo hogar para las pinturas del pasado, en la que hay artistas que no han sido suficientemente apreciados y que ahora vamos a redescubrir, yo creo, gracias a las creaciones de Balenciaga, que nos los explican, nos los iluminan de una nueva manera. Yo digo que muchas veces muchos de estos artistas han sido también estilistas y han sido couturier, porque cuando vemos el detalle de lo que son las piezas en los tejidos, lo podemos apreciar como lo apreciaremos después viendo alguna pieza de Zurbarán. Absolutamente. Yo creo que la moda, que tú muchas veces nos has explicado lo importante que era en la historia del arte, tiene dos papeles cruciales en la historia del arte. Por una parte, la moda forma parte de la etiqueta cortesana, y en muchísimos momentos, y no solo para la mujer, sino centralmente para el hombre, en muchos casos, ha jugado un papel capital, crucial. Entonces, el pintor tenía que representar bien aquello porque jugaba un papel fundamental en la expresión del estatus de la persona de la corte. Pero además, para el pintor era un desafío el mostrar el trabajo de los artesanos,
los bordados, la pedrería, la calidad de las telas, todo eso para él era como parte también de su oficio. Él, al exaltar lo que hacían los artesanos, estaba exaltando también su virtuosismo como pintor. Entonces hay esas dos cosas, la etiqueta cortesana, la importancia de la persona representada y por otra parte el virtuosismo del oficio. Y ahora, después de escucharte, yo siento como que esto tiene que tener repercusión nacional e internacional. ¿Crees que la tendrá? Absolutamente, ya lo sabemos, ¿no? Que coleccionistas de Nueva York, las revistas, periodistas muy destacados de la moda, tú los conoces mejor que nadie, se han interesado, han venido aquí, vinieron cuando Sorolla y la moda y están pendientes de esto, va a tener un eco, yo creo que muy merecido, porque muy pocas veces se hace algo que ponga a la moda de verdad en el ámbito del museo con toda seriedad, con toda calidad, al máximo nivel. Yo estoy de acuerdo con Guillermo de que es una exposición que va a ser absolutamente irrepetible y que convierte al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en el epicentro de lo que es el diálogo más bello que puede haber en la historia del arte, que es el diálogo entre pintura y moda. Si me acompañáis, vamos conociendo un poco más de la exposición. Gracias, Guillermo. Gracias, Eloy. Uno de los nombres propios, fundamentales en el imaginario de Cristóbal Balenciaga, es Francisco de Zurbarán. Él era hijo de un marchante de tejidos, por lo tanto, él ya dio a sus cuadros ese marchamo del que hablaba Guillermo Solana hace unos minutos, ¿no? La importancia que el propio pintor daba a la indumentaria a la hora de hacer sus retratos. Y aquí estamos en una sala muy especial, rodeado de 4 monjes mercedarios, con sus túnicas blancas, unas túnicas que para Balenciaga eran el sumum de la creación en costura, porque detrás de esa sencillez, de esa capelina, de ese patronaje tan sencillo, se encontraba casi la perfección conceptual y estética de lo que para él era la costura. Y acompañan estos cuadros una serie de vestidos de novia, porque esto es el sumum de la alta costura, un vestido hecho para una persona, para un momento único en su vida, y que se pondrá una sola vez. Tenemos el vestido que realizó para la reina Fabiola de Bélgica, un vestido mítico de 1960. Se estaba casando con el rey de los belgas y debía entrar en la Catedral de Bruselas con majestad. Y esa majestad la creó con un gesto muy sencillo. Detrás de un patronaje donde la austeridad es lo que prima, crea una cola que sale desde el escote, donde hizo de ella una reina solamente en un paseo. Y su última creación, la creación del vestido de novia de Carmen Martínez Bordiú, que también conocemos porque lo hemos visto en todas las publicaciones de aquel evento. Su última creación, que realiza 4 años después de haber cerrado su mesón de alta costura, porque estimamos que Cristóbal Balenciaga no quiso ser cómplice del prêt-à-porter. Lo cierra en 1968 y este vestido lo crea en el 72, y creo que el público va a tener la oportunidad de disfrutar de estas piezas aquí con nosotros. Y otro de los grandes creadores a los cuales miró Cristóbal Balenciaga para crear belleza fue a Francisco de Goya, el grande. Porque Francisco de Goya también dio una importancia enorme a la indumentaria a la hora de representar a todos sus retratados y retratadas. Nos encontramos con una serie de cuadros que estaban en la casa de los marqueses de Casatorres, cuadros que Balenciaga vio desde que era muy jovencito, y él pudo adquirir la belleza de esta pintura, la belleza de las transparencias de Goya, de cómo Goya pintaba el encaje, de cómo Goya era capaz de dar con una pincelada de color vida al blanco, vida al negro. Él lo hacía
poniendo un sencillo cinturón a un vestido. La duquesa de Blanco, un cuadro que todos reconocemos. Lo hemos visto en todos nuestros libros de historia del arte. Y está aquí, en esta exposición, acompañándonos, para contar esa pequeña historia que decíamos de la importancia de un sencillo cinturón para realzar algo ya de por sí bello. Goya tuvo una importancia enorme en el imaginario y por eso creó colecciones donde las editoras de moda internacionales veían lo español que Cristóbal Balenciaga empieza a sentirlo cuando va a París. Él abandona España con 41 años en 1936, al inicio de la Guerra Civil Española, y cuando se instala en París, quizás en esa distancia del terruño, en esa distancia de su Guetaria, es cuando empieza a descubrir la belleza de lo español y tiñe de esa belleza todas las grandes pasarelas que hizo desde entonces. Lo hemos visto con la silueta del vestido Menina, lo vemos con la belleza de los pliegues y los colores del Greco, lo vemos con la sutileza de las transparencias y de los encajes de Goya, una belleza que vamos a encontrar también en sus últimas creaciones. Y como os decía, estamos terminando de montar la exposición, poniendo los últimos detalles, esos sombreros, este maravilloso sombrero que nos habla de lo goyesco, los madroños, cómo él lo encontraba en la pintura de los Madrazo o de Esquivel y cómo él lo traslada a sus creaciones. La pintura romántica, cómo los tules, los plumetis, cómo Balenciaga es capaz de darle vida, corporeidad, tercera dimensión a esos cuadros que pudo visitar con todos sus amigos artistas en los diferentes museos por los que él pasó. Y sobre todo, unas creaciones que nos van a hablar de por qué él fue el más importante, el más grande, el más influyente y el más admirado. Porque hasta sus coetáneos dijeron que era el más grande. Lo dijo Dior, lo dijo Chanel. Balenciaga ha sido la persona que ha marcado los armarios de todos nosotros. A él le debemos la modernidad de las siluetas. Él fue quien ha creado las tendencias que a día de hoy podemos encontrar en todas las tiendas del mundo. Por eso se merecía este homenaje tan importante en Madrid, 45 años después de su gran exposición de 1974 en la Biblioteca Nacional. Es un momento en el cual han confluido Balenciaga y lo que él más admiró, la historia del arte español. Y lo hacemos gracias a este museo, al Museo Thyssen-Bornemisza, gracias a una cantidad ingente de prestadores, que ninguno de ellos ha puesto ni el mínimo reparo en dejarnos sus cuadros y sus piezas de indumentaria que han estado atesorando por casi 70 años, porque vamos a ver piezas inéditas de Cristóbal Balenciaga. Gracias a los patrocinadores de esta exposición, las Rozas Village y el despacho Herbert Smith Freehills. Pero sobre todo, gracias a Balenciaga, porque lo hemos hecho muy nuestro, porque después de esta exposición vamos a entender, a sentir la magia y el hechizo del que ha sido el más grande de los grandes, el creador de moda más importante de la historia con mayúsculas, un hombre que buscaba hacer a la mujer bella, y haciendo bella a la mujer, hizo bello y más feliz este mundo. Disfrutadla.